Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbert. Sean bienvenidos a esta tercera y última parte de la trilogía de El trabajo corporal. Vaya que hemos estado recorriendo varios temas al respecto, informándoles acerca de la propuesta, el enfoque con el que yo trabajo como psicoterapeuta de lo corporal. Y pues para aquellas personas que quizá están buscando una forma en la que puedan trabajar en sí mismos, introducir la forma de trabajo que tengo, clarificar la metodología que uso para dar fundamento a lo que trabajo en terapia, en cursos, en pláticas y demás propuestas dadas, establecidas y futuras. Y pues como esos nuevos oyentes, bienvenidos, pues esto es para ustedes y por ustedes, también a los pacientes presentes. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esta última parte sobre el trabajo corporal, que ya hemos visto qué es la pedagogía de lo corporal, qué trabaja, cuál es la propuesta, para qué se hace, cuál es el fundamento, la epistemología y la metodología. Y nos vamos después a una subcategoría que es la memoria corporal. ¿A qué se refiere? ¿Cómo construir la memoria corporal? Y vaya que esta es ya la última propuesta que tenemos dentro de esta trilogía, que es el trabajo corporal, ¿no? Bueno, ya les iré platicando a lo largo de este episodio, porque muchas personas me preguntan ¿cómo es eso de la psicoterapia corporal? ¿Por qué dices que se trabaja con el cuerpo, no? Ya hemos clarificado un poco en la pedagogía de lo corporal, pero ahora vamos a enfocarnos en cómo se trabaja, cómo es el trabajo, cuál es la propuesta, cuál es la metodología de esto, cómo hacerlo, cuál es el proceso que esto conlleva, porque quizá en otros enfoques se haga de otra manera, completamente válido, pero este enfoque es un poco diferente porque se trabaja desde la complejidad del ser humano y desde varios enfoques transdisciplinarios. Quizá en su momento, y háganmelo saber si les gustaría que profundizara en, digamos, la tradición que se conoce como la complejidad y lo transdisciplinario, que pues sí tiene un trasfondo, que no es algo que un día el doctor quiso realizar nada más porque sí, porque tiene mucho fundamento y pues sí puede ir más profundo a esta parte de lo corporal. Y bueno, pues sin más que decir, vamos a iniciar con cuál es la propuesta. Bueno, en el trabajo corporal como método, lo que se realiza o lo que se enfoca es que los practicantes individuales pues tienen el propio tiempo del desarrollo emocional y la experiencia en función a, como mencionábamos en el episodio pasado, la historia personal de cada individuo es muy diferente, pero eso tiene mucho que ver con la construcción de su memoria. Para aquellas personas que no la hayan visto y quieran conocer sobre cómo es esto de la memoria corporal, cómo se construye, etcétera, pues los invito a que revisen el episodio anterior o se los dejo aquí anclado, ¿vale? Y bueno, entonces recuerden que eso puede variar, que cada ser humano no es igual al otro, así como su proceso es completamente diferente y que pese a que compartamos de alguna forma una memoria histórica y cultural, puede que la forma en la que nosotros nos construimos y nos desarrollamos como seres humanos en el término de las emociones puede variar. Entonces se trata de que la persona dentro del trabajo corporal experimente precisamente con sus emociones en el cuerpo, a través de, por ejemplo, la respiración, a lo que llamaremos contenido vivido. Entonces el cuerpo sujeto describe, analiza o se da cuenta, siente y tiene ese contenido vivido en la memoria corporal, empieza a crear nuevas formas de memoria. Al experimentarlo en el cuerpo, el examen de esa propia mentación de la sensación o de esa emoción que se experimenta, se agrega un nuevo contenido a lo vivido en el cuerpo y contará con un nuevo contenido adicional. Así se percibe una reorientación del pensamiento,
quizá las ideas que se tienen ya no son las mismas porque uno empieza a tener otro tipo de conciencia. Lo bonito de esto es que uno reaprende, desaprende y aprende. Entonces, con esto va a contar con una interrupción de la actitud de la condicionalidad que ha dado la sociedad al cuerpo o sujeto. Esa actitud que toda la vida esa persona quizá ha llevado por años puede llegar a moverse por completo, y eso es algo que de verdad en carne propia como psicóloga ya con 2 años y medio de experiencia aproximadamente puedo ver en los pacientes, y es de verdad impresionante. Y bueno, se los digo como persona que lo ha vivido porque ya les he platicado un poco sobre mi proceso, el camino hacia el trabajo personal y lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, esto cambia por completo la condición que tiene la persona. Ya habíamos hablado un poquito sobre la condición humana, entonces por completo puede modificarse, y esto incluye pues la experiencia corporal que ha dado la sociedad como un componente que ya es explícito y activo. Y entonces el cuerpo, por eso es que decimos que el cuerpo es un instrumento, una herramienta que nosotros poseemos, que es el primer recurso que un ser humano puede utilizar para empezar a aprender cosas diferentes a través de esa experiencia corporal. Y se los voy a poner en un ejemplo para introducirlo. Hay un episodio que en su momento yo les compartí sobre el diálogo corporal. Si han hecho ese ejercicio, me gustaría que quizá si pueden comentar, estaría genial si lo pueden compartir también, cómo se sintieron al realizar ese ejercicio. Porque para mí, la primera vez que yo me detuve a sentir, a escuchar, a percibir, a dejar un poco esa parte tanto racional de estar sobrepensando y detenerse a sentir nada más, es una experiencia nueva que uno puede recurrir a esa memoria, y es algo que está dentro de nuestro código genético, que está dentro de nosotros, porque cuando niños, un niño normalmente no se lleva por la razón, sino por la intuición. O hay veces en donde realmente si uno está más conectado con esta parte, uno es más intuitivo que racional o lógico. Y esto no quiere decir que uno no tenga que utilizar la mente ni ese tipo de habilidades o funciones, porque pues son parte de, sino hay que equilibrarlas y complementarlas. Entonces, al momento de realizar este ejercicio uno puede percibir otra forma de sentirse. Y eso es algo que los pacientes pues no me van a negar, de alguna forma eso les ha ayudado mucho a conectar con ellos mismos. Y eso es algo muy valioso. Es un aprendizaje que me gusta invitar a los pacientes a que realicen, porque es algo diferente, una nueva propuesta que de todo el tiempo que a lo mejor están pensando y sobrepensando y que están dudosos y que tienen temor o que hay una emoción que está exacerbada, la respiración es ese primer contacto que tiene un ser humano con su cuerpo, con su humanidad y con su yo. Entonces, por eso es que esto es lo que la propuesta ofrece. ¿Qué es el trabajo corporal? Es una práctica que revela la unidad al interior del cuerpo humano, y esta a su vez nos liga a lo que es la experiencia de la superconciencia profunda del espíritu. Salir de uno mismo, pues mediante este autoconocimiento, incluyendo pues dentro de esta filosofía el cultivo de la pureza del corazón, de la claridad de la mente y el amor sincero. En una palabra, la experiencia de la vida. Se tiene la posibilidad para todos de trascender de la condición humana de su tiempo, liberándose a partir de hacerlo con mística. Y es que el trabajo con el cuerpo no es algo que sea nada más porque sí. Tiene que pues llevar una guía, una persona que ya haya trabajado en sí mismo. Y esto es algo muy importante porque dentro de la psicología de lo corporal se pide que y la pedagogía de lo corporal se le pide al terapeuta que primero aprenda a él mismo a ordenar, a identificar, a entender, a expresar y a trabajar y a mover, para entonces hacerlo con futuros pacientes. ¿Y cómo es esta mística?
El doctor Sergio lo voy a parafrasear y lo dice así: tengo mi cuerpo y tengo la posibilidad de apropiármelo, de apropiarme del cuerpo. Soy yo y el cuerpo soy yo. No es el cuerpo y yo. El cuerpo como una posibilidad de objeto de conocimiento. Es un documento vivo porque se puede leer. Y a veces hay personas que les parece impresionante que los psicólogos de lo corporal conozcamos cierta historia o con ciertos detalles, porque uno puede ir hacia el pasado, mirar el presente y determinar el futuro de la persona de acuerdo a su cuerpo, a su memoria y a su historia. Para explorar con mis 5 sentidos, entender que ese saber puede ser útil en términos de la construcción de ese trabajo que hago con mi vida, mi cuerpo. Esta trascendencia me lleva a otro nivel de la condición humana, me permite replantearme la condición inicial de lo corporal. Entonces, el hacerlo con mística refiere a que tiene que ser un acto que tenga un sentido, que no sea porque escuché, porque me dijeron, porque me lo recomendaron. Es algo que los pacientes a veces desarrollan desde el principio. Algunos no entienden mucho de esto, pero creo que el que estén abiertos, eso es un gran plus, porque desafortunadamente no a todos les gusta escuchar lo que a veces tenemos que decir referente a la condición humana. Porque mirar la condición humana implica ver lo más mundano, la oscuridad, el vacío de las personas, y eso a veces no es muy grato de entender, de ver. No quieren ver su sombra. Entonces, ¿cómo es esta mística del trabajo corporal? Porque si uno ve cómo funciona, pues como mencionábamos al inicio, tiene como base de partida la respiración. Porque es la primera experiencia, el primer contacto, la primera manera de hacer trabajo. Es con y desde el cuerpo. Por eso es que a mí me gusta mucho mencionar esto, es que toca aprender con y desde el cuerpo. Él es nuestro maestro y yo como terapeuta, yo te guío con la información que tengo y que tu cuerpo me permite obtener. Y lo denota la primera respiración al momento de nacer. Si se dan cuenta, que es algo que les he preguntado a algunos pacientes y a ustedes que me escuchan, quizá puedan detenerse a sentir un momento cómo están respirando. En este momento que están escuchando esto, ¿cómo están respirando? ¿Están agitados? ¿Están cansados? ¿Están agobiados? ¿No respiran bien? ¿No se han detenido a saber cómo es que se tiene que respirar de forma adecuada para tener una buena oxigenación y tener una buena circulación en la sangre, en los órganos y en el cuerpo? Entonces, de ahí en adelante, esa experiencia de vida es corporal, pero también es intelectual y espiritual, todo al mismo tiempo. En la mística de lo corporal nos encontramos que estas 3 partes que van asociadas también como con el amor, el sufrimiento, lo desagradable, el dolor, las emociones en general, son trenzas irrompibles de la experiencia de vida, porque es parte es algo que no se va a poder evitar por tanto trabajo que uno tenga. ¿Qué es esto de la experiencia de vida? Para hacer un pequeño paréntesis y que quizá podamos profundizar un poco porque es un pensamiento un tanto complejo, pero lo quiero mencionar porque es parte importante de entender para qué se hace y cuál es la mística del trasfondo de un trabajo corporal, porque no es como algo no es tan simple, pero sí lo es. Entonces, la experiencia de vida es la definición más breve de la mística que tiene una relación con la espiritualidad. Y aquí quiero denotar que eso es una característica humana, que no tiene nada que ver la espiritualidad con la religión. Y déjenme decirles que en su momento hablaré de ello y en su momento hablé de la espiritualidad, no se encuentra en un libro. Fue un pequeño ensayo que realicé durante la universidad cuando nos dejaron leer cierto texto que hablaba sobre el tema del alma, pero denotaba algunos puntos a discusión que quise nombrar. Entonces, pues si les interesa, vayan a visitar el video, vayan a escuchar el podcast, está muy interesante. Pero
Próximamente estaré haciendo bastante contenido al respecto porque quiero ir desglosando todo esto que envuelve mi trabajo para yo poder, pues primero seguir aprendiendo. A mí me encanta seguir leyendo, seguir formándome, seguir tomando cursos dentro de mi área, en mi ámbito, y compartirlo con las personas para que conozcan que lo que uno hace no es brujería, chamanismo ni charlatanería, porque tiene un fundamento, una metodología y una epistemología. Entonces, dentro de esto, la espiritualidad es algo que el doctor Sergio López Ramos rescata, que se de alguna forma dentro de esta nueva idea de la divulgación científica y la psicología con base en evidencia científica, desafortunadamente se desvalida porque no es eurocentrista, porque no viene de Europa, porque Europa fue el creador de esta forma de ver los conocimientos desde la cientificidad, y entonces no le da cabida a otras formas de conocimiento y aprendizaje, desafortunadamente. Si no me equivoco es epistemicidio el término, disculpen si no lo digo bien, tiene un poquito que investigar al respecto, pero bueno, háganme saber si les gustaría entender un poquito más sobre esto, porque no todo conocimiento tiene que ser basado en evidencia científica. Eso no lo es todo, hay cosas más allá de ello. Entonces, bueno, la espiritualidad es algo que se le da a cada vida y que se tiene que hacer un trabajo espiritual, y dentro de la investigación que se hace de la historia de la psicología se ve que es una emergencia. Entonces, por eso es que el trabajo corporal pues se hace como propuesta que invita también no solamente a trabajar con el cuerpo, sino también con el espíritu, pero quizás esa sea otra de categoría que pues en su momento también les estaré platicando en otro episodio. Y bien, para retomar, en la medida de que seamos plenamente conscientes del hecho que estamos vivos y de que vivimos la vida enteramente, esta condición de conciencia se convierte en una práctica espiritual. Y no solamente brota el amor, sino también el dolor, el error, la repulsión, los resentimientos, las frustraciones, todo aquello que se encuentra en el interior de nuestras mismas vidas, de nuestros mismos cuerpos, que a veces las personas, pues por eso es que muchas no acuden a terapia, porque tienen temor a esto, porque quieren olvidar o evadir, porque creen que es el camino más sencillo. Sin embargo, el cuerpo, pues no importa la ignorancia, el cuerpo de alguna forma tiene un sistema de vida inteligente que se defiende, y entonces va a crear ciertas enfermedades, ciertos padecimientos para decirle al individuo: oye, mírame, aquí estoy. Por ello es que lo que esta propuesta tiene para ofrecer es precisamente ir hacia el cuerpo y hacer un trabajo con él, no solamente verlo y decir, bueno, ya soy consciente de mis padecimientos, ya me dieron un cierto perfil, tengo ciertas patologías, tengo cierta descripción, ni solamente ir hacia vamos a calmar el síntoma, sino vamos a entenderlo, ir de raíz y mover eso que sucede. En sí es una experiencia integral, concreta, es inmediato, porque si no, no sería una experiencia, no es una reflexión, no es como, ya entendí. Cuando yo estaba en un curso, decía el doctor Juan sobre el tema del ya comprendí y entendí, y es que ahora veo que no es suficiente, porque muchas personas pues tienen acceso a mucha información, que eso es algo maravilloso, que hoy en día tenemos herramientas. Sin embargo, el ya entendí, ya vi, es que yo leí, es que por ahí escuché, no es suficiente, porque si no se hace un trabajo, si no se mueve eso, no sirve para absolutamente nada entender y comprender con la mente, si en el cuerpo no hay un cambio. Entonces es un contacto directo, un toque sustancial del espíritu. No hay separación entre el tocante, que es el cuerpo, y el tocado, que es el espíritu o la persona, y se penetra en el mismo interior del cuerpo por medio del trabajo corporal. Todas estas enseñanzas que hay por entender y ofrecer, pues se empiezan a ver. Entonces, para quizá ver cómo es esto, cómo funciona esta parte del trabajo personal, cuál es el proceso que se lleva a cabo, cuál es la manera en la que pues se puede ir moviendo esta parte, que implica
pues les comparto. El trabajo se ha de hacer con la mente, la energía y la conciencia con el cuerpo. En el pasado se puede ir primero para que se manifieste en su presente, en un cuerpo con sintomatologías de años, meses o días. Se trata de ir a la memoria emocional y limpiarla de las condicionalidades que no permiten al humano, porque las imágenes o experiencias hicieron objetos que obstruyen para que ese ser humano pueda salir adelante y tener otro tipo de construcciones. El sujeto las hace físicas al ser recordadas como causantes de sus males, padecimientos o traumas. De verdad que todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida, de alguna forma tiene un impacto, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Por eso es importante que de las primeras cosas que uno hace en terapia o que yo hago a mis pacientes es hacerlos conscientes. Porque entonces a partir de eso puede determinar cómo es que quiere vivir ese proceso, porque es cuestión de elección, qué quiere elegir vivir y cómo lo quiere vivir. Hacer ese viaje en su espacio corporal e ir al pasado permite que ellos sean los observadores y puede significar de otra manera ese hecho que los tiene contenidos en su tiempo que ahora no existe, pero en su interior sí cobra sentido como obstáculo de la salud. Para ello es que se tiene que ser consciente de esa memoria que se tiene. Por eso es que fue un episodio que me pareció importante dar cabida, porque cuando uno entiende la importancia de la memoria en el cuerpo, entonces ahora puede verla, entenderla, darle un sentido y moverla. Y bien, esto como yo lo realizo en terapia. Como mencionaba, hacer conciencia es importante, entender de dónde viene ello, la memoria familiar, la memoria cultural que le han dicho sobre ese proceso en el que está viviendo, porque eso pues llega a ser como un partidario del ver qué efecto tiene esa situación que está viviendo el paciente y entonces que vaya a reconocer eso que está viviendo, que está sintiendo, cómo se siente en el cuerpo, cuáles son las sensaciones, cuáles son las emociones. Y por último, pero no menos importante, ¿qué quiere hacer? Porque de nada sirve que uno esté con todas las herramientas como terapeuta, que se las ponga al paciente si el paciente quizá quiere elegir otra cosa. Por ejemplo, en un caso muy común dentro de la consulta es terminar una relación que no es favorable para mi salud, para mi persona, para mi dignidad como ser humano. Y entonces uno como terapeuta dice, bueno, es que el hecho de que esté en una relación así, por la situación emocional que vive, por la condición corporal que tiene, por el obstáculo que quizá está presentando para poder salir adelante, pues sí, puedo ayudarlo a ver sus emociones, puedo ayudarlo a entender, a ver cuál es el sentido que tienen en su cuerpo, porque las emociones todas tienen la función de defender la vida. Entonces, después va, ¿qué quiere hacer? Y unos dicen, no, pues todavía quiero seguir en la relación, pero pues quiero entender, ¿no? Y uno dice, ok, está bien, pues no la quiere terminar. Yo no voy a obligar al paciente a que termine una relación si el paciente todavía no está listo. Le doy las herramientas para que él tome la elección de acuerdo a la nueva conciencia y la nueva memoria que va a obtener a través de las diversas consultas. Entonces, que cuando se sienta listo, cuando ya no haya esa emoción constante de quizá temor, cuando no haya enojo, melancolía, pues ahora sí, ¿no? Es momento de tomar una decisión y con base en estos nuevos aprendizajes, en esta nueva memoria y en esto que yo he aprendido sobre mí, puedo tomar una elección la mejor para mí. Algunos se tardan un tiempo, otros son un tanto indecisos, otros hacen trabajo y entonces cuando menos lo creen, pues terminan esa relación. Y entonces está bien porque es el proceso individual de cada quien. Y dentro de esto, pues se viene mucho que nutrir al paciente, ¿no? Porque pues es importante darles esas opciones para que ellos a fin de cuentas elijan.
dentro de la forma en la que yo trabajo, yo no les voy a decir, es que tienen que hacer esto para que solucione esto, porque si no lo hacen, no. A ver, opciones. Uno puede ver el futuro. Si elige esto, lo más probable es que vaya por este camino. Y si elige esto, lo más probable es que vaya por este camino. Ambos caminos requieren trabajo, ambos caminos no van a ser quizá miel sobre hojuelas, puede que haya dolor, pero usted puede elegir con esta nueva conciencia que tiene cómo lo quiere vivir. Y entonces por ello es importante guiarlos dentro de esto. Porque el objetivo de esto es que tengan salud. Ese es el punto. Quizá otro tipo de enfoques trabajan otras cosas, la conducta, la humanidad, etc. Y eso es muy bueno. Pero la propuesta de aquí va ligada a la salud del ser humano. Salud integral. Lo complejo del ser humano, ayudar a guiarlo y darle propuestas para que llegue a esa salud y armonía. Por eso es que este bello espacio tiene ese objetivo de la armonía, porque la armonía no implica que todo vaya a estar perfecto. Y aquellas personas que creen que uno que ya está yendo a terapia ya va a estar curado para siempre, por supuesto que no. Yo les he dicho a mis pacientes, yo jamás los voy a dar de alta, porque pues todo el tiempo se puede venir a este espacio a aprender, y cuando algo se atore, aquí vamos a estar. Mientras yo me voy a encargar de hacer mi propio trabajo, de hacer lo propio, de seguir investigando, de seguir trabajando en mí, de seguir construyendo nuevos proyectos para la comunidad, de obtener nuevos aprendizajes. Y mis pacientes realmente han sido muchos maestros, porque tengo muchas enseñanzas gracias a ellos. Entonces es así como yo puedo hablar desde mi experiencia profesional. Y bueno, algunos aspectos básicos que se engloban dentro del trabajo corporal son los siguientes. La nutrición. Reconocer que los alimentos son la única fuente de energía de la que se nutre el cuerpo. La calidad y combinación de los alimentos tiene relación con la calidad y el funcionamiento de las células del cuerpo y de los sistemas de desintoxicación y de defensa. Los estados emocionales al comer influyen en la asimilación de los nutrientes. Los alimentos influyen en los estados emocionales del cuerpo. Por ello es que yo trabajo mucho con alimentación para descolonizar al paciente de los sabores. Eso es una base importante, cambiar la forma en la que come dependiendo de su estilo de vida también. La competencia, desapegarse de competir con los otros y ejercitar el principio de la cooperación, y eso permite que los órganos también cooperen entre sí en vez de ponerlos a competir por el suministro de nutrientes y energía. La cooperación permite el equilibrio entre lo interno y lo externo. La competencia aísla la individualidad, y para aquellas personas que quizás son ansiosas, que constantemente tienen que estar compitiendo, esto ayuda bastante a desapegarse de ciertas condiciones de vida en las que se encuentran para construir nuevas formas de relacionarse. El trabajo con las emociones, identificar las emociones que existen, el uso de dónde provienen para poder dirigirlas, esas energías, a la construcción del cuerpo y no a la destrucción, que sería todo lo contrario. Y es necesario entender que las emociones, como las 5 básicas, que, paréntesis, yo ya he hablado de estas 5, la relación que hay entre órgano, emoción y sabor, las pueden encontrar dentro de una playlist que hice de las emociones en mi vida o en el cuerpo, y hablo de las 5 de forma individual por si les interesa. También La raíz y la memoria, que es un podcast recientemente que salió en Spotify y ya estaba en YouTube. El doctor Sergio López Ramos habla de cada una de ellas y los efectos que hay en el cuerpo, así como ciertas recomendaciones. Por eso es importante que yo trabaje con ellas y pues hacerles conscientes a mis pacientes de cómo las pueden identificar, sentir y mover. Y no es necesario batallar con ellas, pues entender que habitan en el cuerpo y pues en los órganos, y diariamente deben ser expresadas, pues en eso consiste la clave para no almacenar penas, preocupaciones, frustraciones, tristezas y culpas. Es importante expresarlas, y después de ello se hace un trabajo que me gusta guiar a los pacientes a entender, bueno,
está bien, ¿no? Está bien que sienta, que entienda, que vea, que mueva la emoción, pero tampoco por ello tiene que ser constante. Tiene que haber una armonía entre las 5. Si me enojé porque la mañana hubo una situación, no por eso todo el día ya voy a cargar con esa emoción y ya mi día va a estar arruinado. Tengo que aprender a ver por qué es el enojo, el origen de esa emoción y empezar a moverla y ver que ya no la tengo que relacionar con ello. Entonces, por ello es importante hablar de esta parte, ya que hay trabajos e investigaciones realizadas en los últimos años por médicos alópatas que han padecido diferentes tipos de cáncer, que a falta de una respuesta alentadora por parte de la medicina académica, han buscado pues en las terapias alternativas una manera de entender la enfermedad, y todos coincidieron que era indispensable realizar un trabajo de perdón, reconciliación, de ofrecimiento para poder liberar al cuerpo de esa tensión que está alojada y en algunos casos poder detener el desarrollo y crecimiento del tumor cancerígeno y en otras ocasiones lograr desaparecerlo, incluso en otros casos poder morir en paz. Entonces, esto es un trabajo que va más allá de lo corporal en el aspecto emocional, sino también engloba la construcción de las enfermedades como el cáncer. Por ello es que también dos cosas súper importantes y valiosas que me gusta compartir es: hay que pedir perdón, primero a uno mismo y luego al otro, y ser agradecidos. El trabajo y la práctica corporal sería otra propuesta que vaya más allá de una práctica social y logre convertirse en una práctica cotidiana que discipline y eduque el cuerpo, recordando con la mística y la espiritualidad, que son dos elementos que hay que rescatar en la vida cotidiana, pues establece una manera natural de relacionarse con uno mismo y con los demás. Tener una planta, tener un jardín, realizar alguna práctica con una conciencia diferente, ir al bosque, ir a correr, a caminar, abrazar un árbol, no solamente por el mero hecho de decir es que yo soy bien espiritual, es que tiene un sentido para disciplinar y educar el cuerpo. Si todos los días me levanto y agradezco, de verdad son personas que son longevas, porque están agradecidos, porque lo primero que hago no es quejarme por un día más, sino agradecer. Hacer oración, prender una vela, son otro tipo de prácticas que se pueden ir adaptando. Aprender el lenguaje y las expresiones que manifiesta el cuerpo y las emociones, pues el cuerpo tiene mecanismos que son bastante complejos y a la vez tan sutiles, en donde el contenido simbólico del mensaje conlleva implícitamente la elaboración de las experiencias de la vida cotidiana. Y si uno aprende ese lenguaje, ¿qué me quiere decir mi cuerpo con esta dolencia? Ya que soy más consciente de que estoy sintiendo esto, ahora voy al cuerpo y cada vez que me enojo, quizá acidez, o cada vez que me pongo triste, dolor en esta parte de la espalda. Cuando tengo miedo, me dan ganas de hacer del baño constantemente. Y entonces modificar esa forma de entender las expresiones que están manifestándose en mi cuerpo. Evitar la automedicación. Esta bloquea las funciones corporales y despoja del síntoma del mensaje que está tratando de expresar, complejizándose así las condiciones y características del padecimiento. Vaya, es que uno no es que esté en contra del medicamento, pero se ha visto que solamente adormece el cuerpo y eso no permite que se tenga otro tipo de lectura diferente a esas personas que se medican constantemente. Pues no se trata, como mencionábamos, de pelear con el cuerpo. Es ¿por qué me está doliendo la cabeza? Es que mi cuerpo no entiende que ahorita no me tiene que doler la cabeza. Bueno, es que más bien el que no entiende eres tú, que tienes que aprender a ver por qué te está doliendo la cabeza, qué situación de tu exterior quizá está siendo un tanto conflictiva, que tu cuerpo se está tratando de defender, que te está diciendo no tienes que estar constantemente haciendo. O si te dolió el cuerpo y a lo mejor te dio sueño, ¿por qué no te detienes a ser compasivo contigo mismo y ver por qué está sucediendo eso? La compasión
otra herramienta bastante importante e interesante. Y la próxima semana les estaré compartiendo una práctica corporal para que aprendan a ser compasivos consigo mismos. Aprender a identificar qué es lo que se está alterando en el orden de la vida, qué es lo que está generando esas tensiones, como mencionábamos, y tomar una decisión, una elección para alejarse de aquellas situaciones que están consumiendo el cuerpo, la energía y con ello la vida. Porque de verdad, si las personas pudiéramos quizá, como en el celular, ver la energía que gastamos en ciertas situaciones, quizá de verdad fuéramos más conscientes de elegir en qué gastamos nuestra energía, con quién, cómo. Y entonces así, con esta conciencia, poder reelaborar una alternativa que permita el desarrollo del cuerpo y del espíritu. Atreverse a elegir y a construir. La represión y el sometimiento que causa a veces el miedo, la inseguridad o la falta de confianza limitan las posibilidades de encontrarse con la vida y por ende de construirla. Entonces hay que, por eso, mover esas emociones que sean un obstáculo para poder alcanzar eso que queremos o buscamos. Y apropiarse del cuerpo. Alejarlo del capitalismo y las prácticas sociales que sean desde la enajenación y el consumismo para poder salir un poco de esa dinámica y brindarle al cuerpo mejores condiciones para su desarrollo y crecimiento a partir de sus necesidades reales, no a partir de necesidades que sean un tanto artificiales del todo y esos deseos que a veces están inculcados por la sociedad. Estas son algunas formas en las que uno puede empezar a mover esa parte del cuerpo, que, como les menciono, todo esto lo aprendemos a llevar hacia la situación personal de cada quien y se ofrecen opciones a esos pacientes y de verdad salen de esa situación. Hay posibilidades. Y bueno, ¿qué se obtiene con ese trabajo corporal? O sea, sí, se escucha muy chido, qué padre, se oye bien fácil. No es fácil, porque requiere de mucho compromiso, determinación, hacerlo con alegría, encontrar un asidero que me permita llevarlo a cabo. Y con esto, ¿qué se obtiene? Bueno, al despertar la memoria e interpretarla, cambia nuestras vidas y nuestro cuerpo, repercutiendo vitalmente en nuestra existencia, porque ingresa al cuerpo nuestras expectativas e incorpora al torrente circulatorio de la vida del cuerpo esperanzas para continuar creciendo bajo una condición que sea más humana. Permite que el hombre sea consciente de lo que vive y de que la vida representa su máximo valor, ya que todo lo demás depende y pende de ella. Se puede trabajar con él, se puede trabajar con el cuerpo, hacer que se pueda transformar el interior y el exterior sin tanto rodeo. Se accede al primer instinto humano, la conservación de la vida. Esta es la propuesta que hay, esa es la forma en la que se puede hacer, pero aún así se puede ir más profundo. ¿Por qué? Pues quiero compartirles que próximamente estaremos hablando un poco más sobre la psicología de lo corporal y diversas opciones y posibilidades que hay. Que algunas de ellas ya las mencionaba con anterioridad, que son formas de aspectos básicos que el cuerpo requiere para vivir, que se ha descuidado de alguna forma, pero uno puede ir aún más dentro de la propuesta, como ir a terapia, tener una guía, un maestro que nos oriente por este nuevo camino que quizá queremos formar. Con esto tener una práctica corporal que vaya ligado a lo espiritual, y hay muchas propuestas dentro de ello. La meditación zazen, Shinen Qigong, lanzar flecha, ciertos deportes que permiten esa parte, pero también qué terapias hay dentro de lo corporal. En mi caso, actualmente ya estoy de lleno dentro de la acupuntura, la masoterapia, el masaje terapéutico, la herbolaria, ventosas, también la auriculoterapia, bioenergética, diversas propuestas que me gusta mucho tener para ofrecer a mis pacientes.
ok, bueno, si a usted no le gusta meditar, pues se puede acercar a esta otra práctica. Si no le gusta esto, pues hay otra opción. Vaya, el punto es que lo transdisciplinario pueda resolver y llenar las posibilidades, ofrecerlas y que los pacientes puedan elegir con conciencia y con sabiduría. Entonces espero que vayan disfrutando mucho estos episodios. Si ustedes que son pacientes o que ya han vivido esta propuesta lo pueden compartir, adelante. Háganlo de corazón para aquellas personas que deberían estar escuchando esto. Quizá algo de esto les va a ayudar bastante y eso va a ser lo mejor que puedan hacer, ¿no? Porque el punto es que uno cuando conoce, aprende, descubre cosas nuevas, no se lo queda para uno mismo. El objetivo es compartir con todos los que nos rodean. Y bien, pues quiero invitarlos a que el próximo episodio vamos a tomar una pausa de todo esto, ya que va a ser una semana ajetreada la próxima semana y el viernes no voy a poder grabar episodio, pero ya les grabé un episodio con la psicóloga Lili, una invitada que tenemos, que hablamos sobre el tema de la maternidad. Muy interesante. Ya habíamos grabado con ella un episodio sobre dependencia emocional que lo pueden encontrar en Dímelo Sin Filtros en Spotify y YouTube. Espero que sea de su agrado, que les permita aprender cosas nuevas sobre la maternidad. Y pues después ya iremos retomando esta serie de episodios que van a estar, miren, llenos de información súper valiosa y que me emociona y me entusiasma realmente poder compartirlo con todos ustedes. Me ayudan mucho dando like, compartiendo, suscribiéndose, etcétera. Pueden revisar también mi perfil de Instagram @mujer.armoniosa y comparto un poco sobre mí para que me conozcan, información valiosa, frases, reflexiones, etcétera. Y en Facebook SIC Brenda Guzbet. Si están interesados en recibir consulta, pueden encontrar por ahí mi número y me pueden mandar mensajes sin problema. Y bien, pues muchísimas gracias por estar. Espero que hayan disfrutado de este rato de armonía y que lo puedan llevar a su vida cotidiana para vivir en armonía. Nos vemos. Hasta la próxima.